Nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Spaniens Brüder stehen auf der Barrikade, unsere Brüder sind Bauer und Prolet. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Bueno, doncs com deia l'Iñaki, bona tarda, Arratsaldeon. Aquest seria l'últim acte que fem lligat en el cap de setmana aquest agermanament amb les companyes de Guernica, i l'Iñaki Berasategui ens farà una xerrada, no sé, que igual ens fa ballar o cantar o algo, amb cançons de les brigades internacionals. Això amb ell. La audición que voy a comentar tiene ya una edad, no sé, la monté en el año 2020, la estuve girando un poco por algunos lugares de allí de Euskal Herria, y su finalidad primera era la de señalar las concomitancias existentes entre el cancionero de las brigadas internacionales y el cancionero antifascista vasco durante la guerra civil. El proyecto, como digo, ya tiene unos cuantos años a sus espaldas y lo he adaptado ligeramente para señalar, aparte de las concomitancias del cancionero de las brigadas internacionales con el cancionero antifascista vasco, para señalar también algunas concomitancias bastante importantes que guarda con Cataluña. Las iremos viendo según van apareciendo las distintas diapositivas que he seleccionado. Es una selección de información general acerca de lo que fueron las brigadas internacionales, en qué consistieron, fotografías, documentos, fotografías que algunas seguramente os resultarán bastante conocidas, otras no tanto. Y luego documentos que, en principio pertenecen a mi archivo particular. Yo llevo ya, no sé cuántos, 16 años o no sé cuánto, investigando el cancionero de la República, la Guerra Civil y la resistencia antifranquista. Y, de la infinidad de datos que he ido acumulando por aquí y por allá, hice esta pequeña síntesis centrada, como digo, en las brigadas internacionales. Primero, una de teórica. ¿Qué fueron las brigadas internacionales? Fueron creadas oficialmente en octubre de 1936 por la Comintern, la Internacional Comunista, con el fin de ayudar al gobierno de la República en su lucha contra el fascismo. Se calcula que por las brigadas internacionales pasaron en torno a 60.000 voluntarios que se organizaron en 5 brigadas numeradas de la 10 a la 15. Se suponía que de la brigada 1 a la 10 debía ser formada por voluntarios españoles, aunque nunca llegaron a superar el número de 20.000 voluntarios combatiendo simultáneamente en los frentes. Los países que mayor número de voluntarios aportaron a las brigadas fueron Francia con más de 10.000, Alemania y Austria con 5.000 voluntarios, Italia 4.000, Gran Bretaña 2.500, Estados Unidos 2.000 y en cantidad decreciente hasta más de una cincuentena de países. Es curioso que entre estos 53, creo que eran en total, no había ningún voluntario soviético, porque sí hubo voluntarios soviéticos durante la Guerra Civil, pero se organizaron independientemente de las brigadas internacionales. Después formaban parte de la misión soviética de ayuda a la República, no combatían en las brigadas. Su bautismo de fuego tuvo lugar a comienzos de noviembre de 1936, en los momentos más críticos de la Batalla de Madrid, cuando el ejército franquista iba avanzando desde el sur y amenazaba ya con entrar en la capital de la República. El Estado Mayor del Ejército Republicano utilizó sistemáticamente a las brigadas internacionales como tropas de choque en casi todas las batallas importantes de la guerra, lo que explica
su elevado número de bajas. En total, 15.000 muertos. Es una cifra muy elevada en este tipo de conflictos armados. Luego, pues eso, desaparecidos, heridos y demás. Y fueron retiradas del frente a finales de septiembre de 1938 durante la batalla del Ebro, con el fin de facilitar la posición del gobierno republicano en el contexto internacional que estaba muy agitado debido a la crisis de los Sudetes. Fue cuando el doctor Nevin, el presidente del gobierno republicano, lanzó los famosos 13 puntos de Negrín, pero bueno, todo aquello se fue un poco al garete debido al famoso pacto de Múnich, cuando ya se tuvo que dar por perdida ya definitivamente la causa de la República. Los primeros voluntarios internacionales. Es decir, las brigadas se crean en octubre del 36, pero ya desde los primeros momentos de la sublevación fascista existen combatientes, luchadores internacionales. Los primeros voluntarios que participaron en los combates contra los militares fascistas sublevados fueron un grupo de anarquistas alemanes y polacos que estaban refugiados previamente en Barcelona, y también bastantes de los atletas que habían acudido para tomar parte en la Olimpiada Popular o Espartaquiada que se había organizado en Barcelona como respuesta a la instrumentalización que Hitler, que los nazis estaban haciendo hoy de los Juegos Olímpicos de 1936, Juegos Olímpicos de Berlín. Es el cartel supongo que estaréis ya un poco más familiarizados con él o conoceréis el caso. Este es un grupo de trabajadores franceses participantes en la Olimpiada Popular de Barcelona. No sé si es cuando llegan o cuando se marchan, porque claro, como consecuencia de los combates en Barcelona se tuvo que suspender la Olimpiada Popular, y entonces pues muchos de los atletas que iban a participar en la Olimpiada Popular pues regresaron a sus países, otros no, otros se quedaron combatiendo. Este es un grupo de voluntarios internacionales, el grupo internacional que combatió en la columna de Urruti. Estos son más voluntarios internacionales. Esto es en la caserna Lenin del POM, que estaba si no recuerdo mal, en la calle Tarragona de Barcelona. Era un cuartel de caballería, que ya no existe, ¿no? Fue derruido. Veis ahí en la bandera, caserna Lenin, POM. Y en esta misma serie de fotos podéis ver ahí a un larguirucho, sobresale mucho la cabeza, les lleva una cabeza al resto de los milicianos. Es George Orwell, que fue, como recordaréis en el libro que escribió, Homenaje a Cataluña, pues narra sus experiencias en la guerra civil y en concreto dentro de una columna del POUM. Otra foto de la misma serie se le ve ahí al fondo, a la izquierda, sobresale bastante. Y esta, ya que estamos con Orwell, es otra foto de él en el frente de Huesca. Es esta. La foto no es muy buena, pero bueno, Este es otro grupo de voluntarios internacionales. En este caso son ingleses. Los voluntarios internacionales, claro, estamos hablando de los primeros pasos de la lucha contra la sublevación militar. Las brigadas no se crean oficialmente, las brigadas internacionales no se crean oficialmente hasta octubre de 1936, pero ya estos voluntarios internacionales ya se autoorganizan, y aquí en este caso son voluntarios británicos pues de ideología comunista, que están ahí con esta
centurias, se organizan primero como centurias o grupos de afinidad y se integran en primer lugar en las milicias que se van creando en las primeras semanas de la guerra, y luego ya posteriormente pues se reorganizan y se redistribuyen cuando las brigadas internacionales adquieren, bueno, digamos, corporeidad, ¿no? A mí esta foto me gusta mucho, son voluntarios alemanes del grupo Talman. Esta foto me gusta porque me recuerda muchísimo a la Revolución de los Claveles, o mejor dicho, la Revolución de los Claveles nos debía recordar esto, que fue anterior en el tiempo. Aquí les vemos también. Esto es en el cuartel, es también en Barcelona, en el cuartel Carlos Marx, que estaba en la Ciudadela, que también creo que fue derruido pues, después de la guerra. Y están ahí, obviamente, con otros milicianos, pero bueno, tienen ahí, se ve cómo cuelga esta pancarta: milicias antifascistas alemanas, Grupo Talman. Y aquí hay un dibujo de un puño en alto con una especie de brazalete que pone PSU. Deduzco yo que se referirían al Partido Socialista Unificado de Cataluña, pero bueno, le falta la C, es PSU. No. En aquella época estaba, el PSUC se creó también en los albores de la guerra, o sea que estaba en ciernes, no sé, es curioso, ¿no? El dato me ha parecido llamativo. Y estos son también voluntarios internacionales, pero estos en Euskadi. Hemos hablado antes de la Olimpiada Popular de Barcelona, cuando la sublevación de los militares y de los fascistas estalla pues eso, unos días antes de que se celebrara, y pilla de camino, cuando venían desde Bélgica, a un grupo de militantes del Partido Obrero Franco-Belga que iban a pasar la frontera por Irún para luego desde ahí dirigirse a Barcelona. Y entonces, claro, cuando estaban de camino llegan a Irún y se encuentran con todo el fregado. Y muchos de ellos, que además tenían experiencia previa de combate en la Primera Guerra Mundial, se suman a las milicias que defienden Irún de las acometidas de las columnas de Mola, que trataban de apoderarse de Irún para cortar la frontera, como finalmente hicieron, para así dejar aislado todo lo que fue el frente norte. Euskadi, Santander, Cantabria y Asturias, ¿no? Dejarlo aislado del resto de la República. Es una foto de pose, ¿eh? No es real, no es de combate, pero hay a lo largo de la guerra muchas fotos son, pues eso, como cuando nos ponemos ahora aquí, vamos a hacernos un selfie, no sé qué. Había muchas fotos de este tipo, no todas, claro. Y estos son ya voluntarios internacionales con unos acordeones, porque claro, esta gente, además de su deseo de hacer frente al fascismo, pues bueno, trajeron también con ellos todo tipo de canciones, ¿no? Originarias de sus lugares de procedencia o pertenecientes al cancionero proletario y demás. Y quien se encargó de recopilar todas estas canciones fue este hombre, Ernst Busch, que era un actor muy, un actor muy famoso en el Berlín de la República de Weimar. Había protagonizado películas, había intervenido en funciones de pared, era comunista y se tuvo que exiliar cuando los nazis llegaron al poder. Y este hombre pues recaló en España durante la Guerra Civil y fue recopilando, era también cantante, bueno, es un actor, cantante, un hombre bastante polifacético, y fue recopilando esas canciones en su libro Canciones de las Brigadas Internacionales.
este es un ejemplar de la primera edición del libro. Bueno, no tiene nada, es un librito de pastas rojas, tamaño medio folio aproximadamente. Canciones de guerra, chanson de guerra, canzoni de guerra de las brigadas internacionales. Se abría con un poema de Heine, del poeta alemán Heine, ese dibujo. El papel, bueno, aquí no se ve, en el libro sí estamos a principios de la guerra, todavía el papel es de buena calidad. Se conoce que en las imprentas y demás tenían reservas. Eso fue una constante. La calidad del papel de las publicaciones, daba igual, periódicos, folletos y demás, fue descendiendo a medida que avanzaba el conflicto, incluso el número de páginas, ¿no? Porque hay escasez de papel y entonces para imprimir se imprimió mucho, se imprimieron muchas cosas. Las brigadas internacionales tuvieron multitud de cabeceras de periódicos en diferentes lenguas y demás. Entonces, en esta primera edición del Cancionero, que se editó en Madrid, bueno, ese es el sumario, el contenido, las diferentes canciones que están bueno, pues 1, 2, 3, 4 idiomas. Incluye 4 canciones, es que no veo ahora bien el idioma en que están insertas en el Cancionero. Y en ella, en esta primera edición del Cancionero, encontramos curiosamente este himno anarquista, que en el momento en que comienza la guerra es el himno anarquista por excelencia, Hijos del Pueblo, que se estrenó durante creo recordar, el segundo certamen socialista que tuvo lugar en Barcelona, y que, bueno, era el que cantaban habitualmente los militantes anarcosindicalistas y de la FAI, cosa que no sucedía a las barricadas. A las barricadas, cuando comienza la guerra, era un himno prácticamente desconocido por los propios anarquistas. Luego, merced fundamentalmente a la labor de difusión que hizo Jacinto Torillo, que era el responsable de propaganda de la CNT, luego después posteriormente director de Solidaridad Obrera, y que era el que llevaba pujando ya desde 1933 porque a las barricadas, o sea, a la varsoviana, porque es un himno tradicional del movimiento obrero, fundamentalmente pues en los países, en Polonia, de orígenes de la canción es polaca, Polonia, Alemania, la Unión Soviética, pues finalmente consiguió que se hiciera popular, merced a las emisiones de la grabación que hizo el Orfeo Català, curiosamente, el Orfeo Català haciendo una grabación excelente, por cierto. Yo creo que todavía la tiene en su repertorio, porque creo recordar que el Orfeo Català, cuando hizo un disco conmemorando un aniversario, hizo una especie de recopilación de grabaciones suyas e incorporaba a las barricadas. Bueno, grabaron Jacinto Torillo hizo gestiones para que se registrara un disco que por una cara tuviera Hijos del Pueblo y por el otro a las barricadas. Y luego las canciones de ese disco se emitían todos los días a través de la radio CNT FAI, que funcionó en Barcelona, que no era otra que la famosa Radio Miramar, que era propiedad, creo recordar, de Luis del Olmo, o fue luego propiedad de Luis del Olmo. Pues eso durante la guerra funcionó como radio, había sido incautada y como radio CNT FAI. Y ahí, a semejanza de otras emisoras de radio republicanas, pues se emitían los himnos de la Internacional. En Euskadi se emitía el Eusko Bendaren Ereserkia y naturalmente Radio CNT FAI emitía Hijos del Pueblo y A las barricadas. Pero en esta
primera edición del Cancionero todavía no figuran las barricadas. Es más, durante el entierro de Urruti, cuando la orquesta de las milicias antifascistas va acompañando el entierro, lo único que toca es Hijos del Pueblo. Y luego estaba también la Orquesta Municipal de Barcelona, que tocaba la marcha fúnebre de Chopin. Bueno, me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda, pero me gusta, no sé, resaltar este tipo de detalles. Bueno, a lo largo de la guerra se fueron añadiendo nuevas canciones. Enseguida llega la música, y se llegaron a hacer al menos 5 ediciones del libro. Estas son 2 de ellas. Y esta es la última. Es una edición tuneada, Ya se le había puesto una portada, que luego después, posteriormente, en la República Democrática Alemana, Ernst Busch utilizaría ese dibujo, bueno, no se ve bien, pero pone libertad, es un obrero, un revolucionario levantando una bandera roja donde pone libertad. Entonces, el antiguo propietario del libro, pues cogió el Cancionero, la 5ª edición del Cancionero ya, y lo tuneó, lo encuadernó primorosamente, como podéis ver, y eso sí, le hizo un agujero para que se viera la portada original. Es este, bueno, ese es el dibujo, Canción de las Brigadas Internacionales, por encargo de las Brigadas Internacionales, editado por Ernst Busch, y ya estamos otra vez en Barcelona, junio de 1938, 5ª edición. Esta es el pie de imprenta, tipografía catalana. El anterior, en la primera edición, había sido editada en Madrid en Gráficas Diana, que era una empresa, una imprenta colectivizada por la UGT. Una dedicatoria en la primera edición habíamos visto el poema de Heine, en este caso es un poema de Alberti, dedicado a las Brigadas Internacionales, bastante conocido. Y ya vemos que en el índice del Cancionero se incorporan más canciones y en muchos más idiomas. Bueno, pues, no sé, judío, en hebreo, en húngaro, en checo, bueno, el grueso sigue siendo en castellano, en francés, y en inglés y sobre todo en alemán, claro. Pues. Y aquí encontramos ya en esta 5ª edición, no sé si por el hecho de que había sido editado en Barcelona, encontramos cosa que no sucedía con la primera edición, encontramos junto con el himno de Riego el Segadors. Segadors con una traducción en alemán. Digo yo que sería traducción y no adaptación. En fin, sería, sí. Y aquí encontramos ya también a las barricadas. O sea, se había convertido en 1938 en un himno popular y conocido por todo el mundo. Bueno, por todo el mundo dentro de la zona republicana. Este es el original, la Barça Bianca. Y esta es una cosa muy curiosa. Es una canción también en polaco. Es La Cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. ¿Qué se dice? ¿Ves? La cucaracha. ¿Ves? Ahí. Y luego ya, después de la guerra, se hicieron varias reediciones. Yo tengo controladas estas, igual se hicieron algunas más. Esta primera, esta de aquí, es una... Las he puesto en los formatos originales porque no mantuvieron el formato y el tamaño del
de las ediciones que había hecho Rus del cancionero durante la guerra civil. Esta es una edición de, creo que es de 1971, hecha en Argentina, en un formato mayor. Son ediciones facsimilares, quiere usted decir que reprodujeron las páginas de la quinta edición del cancionero, pero sin respetar el tamaño, supongo que por razones de tipo comercial, ¿no? Porque pues, igual un librito así, pequeñito, no destacaba. Esta es muy curiosa, es una edición alemana, pero no alemana de la República Democrática Alemana, sino de la República Federal Alemana, hecha por una organización pro-china, maoísta. Esta es una edición, es muy interesante, porque fue hecha, yo creo, en 1976-77 por esta editorial Nuestra Cultura de Madrid, que era una editorial vinculada con el PCR, el Partido Comunista de España Reconstituido. Y está editado en Bilbao, en Gráficas Sellacuría, una empresa que ya no existe, de Bilbao, de Erandio, en Vizcaya. Tiene un prólogo de Arthur London y luego tiene una cosa muy buena, es que están todas las letras de todas las canciones traducidas al castellano, incluida la de la cucaracha. Y esta edición, claro, estos son libros, claro, que están ya descatalogados. Lo que pasa es que buscando, si rebuscas en los mercados de viejo y de segunda mano, puedes encontrarlos y a un precio no excesivamente caro. Y esta está todavía vigente, es una edición que hizo hace unos años, pero que está todavía en catálogo del cancionero, es también edición en facsímil, hecha por la editorial Renacimiento de Sevilla, que es una editorial especializada en reeditar textos de la República, novelas, ensayos y demás, y entre las obras de su catálogo tiene esta reedición del cancionero. Estos son Erzbus, es este, que vemos ahí, vestido de paisano, y estos son camaradas suyos de la 11ª Brigada. Bueno, voy a poner en el pie de la foto, no sé si se ve bien, se distingue bien. Posiblemente es una foto hecha en el momento en que grabaron las 6 de las canciones de las brigadas, algunas de las cuales tendremos la oportunidad de escuchar, ya falta menos. Se grabaron en este disco, se grabaron en Barcelona. Yo calculo que fue en marzo de 1938, coincidiendo, luego veremos por qué, con los bombardeos. Bueno, Barcelona fue bombardeada múltiples veces, pero con los bombardeos especialmente crueles que se registraron durante esos días. La grabación. Esto es el disco, esas grabaciones editadas en 1940, curiosamente en Estados Unidos. 6 canciones por la democracia, discos de las brigadas internacionales. Las canciones eran esas, los 4 generales, luego la oiremos, pues, también conocida como Coplas de la Defensa de Madrid o Mamita Mía, la columna Thalmann, hemos visto antes al grupo Thalmann, los voluntarios alemanes de las brigadas, Hans Weigler, que fue un destacado dirigente comunista alemán que murió defendiendo a la República, la canción del Frente Unido, la canción de las brigadas internacionales, el himno de las brigadas internacionales, y luego Die Moorsoldaten, los soldados del pantano, que tuvimos la oportunidad de escuchar ayer durante el acto de entrega de los premios en la iglesia de San Martín. El disco es un álbum con 3 discos de 2 canciones cada uno, discos de pizarra, 78, bueno, pizarra, no sé, en realidad no son de pizarra, pero bueno, llaman de pizarra, de 78 revoluciones por minuto, es un álbum. Y tenía un encarte con una presentación de Paul Robeson, que es al que tendremos también la oportunidad de escuchar. Paul Robeson era, pues no sé, un hombre, yo diría, del Renacimiento.
fue el primer negro en doctorarse en Derecho por la Universidad de Princeton. Pero a él lo que le iba era el artisteo. Y era era un artista, un actor teatral acojonante, y era también un cantante, tenía una voz de barítono, que luego escucharemos, impresionante. Entonces, y había sido también, esta es luego hablaremos de él. Esta es la canción, la grabación, la galleta del disco de Die Soldaten, Ernst Busch, con el coro de la 11ª Brigada. La canción del Frente Unido, con una etiqueta muy curiosa, la voy a ampliar. La impresión defectuosa de este disco es debido a las interrupciones de energía eléctrica durante un bombardeo. De ahí deduzco yo que más o menos pudo ser por esas fechas cuando se grabó el disco, los discos, las canciones de ese disco. Esta es publicidad en una publicación norteamericana del disco. Y esta es la canción del himno de las brigadas internacionales, que está compuesto por Erich Weiner, que era un poeta antifascista alemán muy conocido, y un músico muy curioso que es Carlos Palacio, que a la sazón tenía 25 años, era de Alcoy. Y este hombre compuso cantidad de canciones, no solo para las brigadas internacionales, sino para otras unidades del Ejército Popular. Así que, si os parece, vamos a escuchar a nuestro amigo. Wir Herren, Vaterland geboren, haben nicht als Achsenherzen mit, doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Fangen Brüder sind auf der Barrikade, unsere Brüder sind Bauern und Kolleg. Eure internationale Brigade trug die Fahne der Solidarität. Eure internationale Brigade trug die Fahne der Solidarität. Fangen frei jetzt unsere Ehre, unser Herr ist international. Jagt zum Teufel die fremden Legionäre, jagt ins Meer den Banditengeneral. Jagt zum Teufel die fremden Legionäre, jagt ins Meer den Banditengeneral. Träumte schon in Madrid die zur Parade, doch wir fahren schon daher kaum zu spät. Eure internationale Brigade, oh die Fahne der Solidarität. Eure internationale Brigade, oh die Fahne der Solidarität. Mit Gewehren, Bomben und Granaten wird das Ungeziefer aufgebrannt. Frei das Land von Banditen und Piraten, Brüder Spaniens, der euch gehört das Land. Frei das Land von Banditen und Piraten, Brüder Spaniens, der euch gehört das Land. Den Faschisten gesendet keine Gnade, dem Untergrund verdreht. Eure internationale Brigade, oh die Fahne der Solidarität. Aquí en esta foto vemos a los primeros brigadistas desfilando por la Gran Vía de Madrid para levantar la moral del pueblo. La foto está hecha probablemente el 7 de noviembre del 36. Hay un detalle curioso que se nota que todavía estamos en los comienzos de la guerra, en el comienzo de los ataques contra Madrid. Eso que se ve al fondo es el edificio de la Telefónica, en la Gran Vía. ¿Por qué se sabe que esto es cuando todavía no ha comenzado el fregado? Porque no hay sacos cerreros en las ventanas. En las fotos en las que aparece el edificio de la Telefónica, ya ha avanzado el mes de
de noviembre están todas cubiertas con sacos terreros, porque el edificio de la Telefónica, que entonces era el más alto de Madrid, se utilizaba por los republicanos como observatorio de artillería. Y entonces, pues desde el lado franquista le arreaban a base de bien, de tal manera que la Gran Vía pasó a conocerse como Avenida del 15,5, por los proyectiles del 15,5 que caían en la Gran Vía cuando la artillería franquista trataba de cazar, de alcanzar el edificio de la Telefónica. Los que hayáis leído la trilogía de Barea, de La forja de un rebelde, Barea trabajó aquí, ahí tenía la oficina de censura con su mujer, con su compañera, a la que tenían que llegar los corresponsales extranjeros acreditados ante el gobierno de la República para mandar sus crónicas, y él, bueno, pues las revisaba para que no se colara ningún dato comprometido en las mismas. Bien. Combatientes húngaros de la 11ª Brigada están ahí dispuestos ya para salir hacia sus posiciones en la ciudad universitaria y en la casa de campo. La foto se sabe que es del 9 de noviembre de 1936. Fue uno de los puntos más comprometidos del ataque franquista. La casa de campo, estos voluntarios también húngaros, no sé si serán los mismos u otros, que están ocupando ahí unas trincheras cavadas de forma improvisada. Y aquí tenemos otra foto muy curiosa. Yo creo que esta foto está hecha en Barcelona. Son voluntarios italianos del batallón Garibaldi. La vía de entrada de la mayoría de los voluntarios internacionales fue pues llegaban al Estado francés y entonces entraban por Girona, se desplazaban hasta Barcelona y luego después seguían, cuando ya se establece el cuartel general de las Brigadas Internacionales en Albacete, seguían hasta allí. Si os fijáis en la pancarta pone Brigada Internacional, Batallón Garibaldi, y es que en un principio las brigadas internacionales no iban a ser tales, iba a ser una brigada, la Brigada Internacional. Lo que pasa es que finalmente la afluencia de voluntarios fue de tal envergadura que la que iba a ser tan solo una brigada acabaron siendo 5. Bueno, 5, y había alguna otra unidad de combate que también estaba formada por voluntarios internacionales, lo que pasa que no formaba parte del organigrama de las brigadas, como un caso era lo de los que hemos comentado al principio, de los voluntarios soviéticos. Bueno, voluntarios o igual se iban cumpliendo órdenes de sus jefes militares. De los 2.200 soviéticos que estuvieron aquí en la guerra, bueno, estaban al margen de la organización de las brigadas. Y antes hemos visto que van todos muy elegantes, con los uniformes limpios, bien calzados, con cascos y eso. Y aquí ya es cuando la cosa está un poco... Son también los mismos voluntarios del batallón Garibaldi, pero que van ahí en camiones a ocupar sus posiciones en el frente de Madrid. Parece además que hacía frío, ¿no?, por la ropa que llevan y demás. Claro, estamos hablando de seguramente desde noviembre o diciembre, podía ser otra vez los mismos voluntarios en los camiones. Y otro dato también curioso, hubo también dos centenares de brigadistas que tenían conocimiento en el manejo de tanques, de blindados, y en los primeros días de la batalla de Madrid pues estuvieron prestando servicio como tanquistas, con estos tanques, que eran unos tanques Renault, que eran los tanques de reglamento en el ejército republicano, pero que eran muy vulnerables y que fueron diezmados por el fuego enemigo. Aquí vemos uno de ellos con un martillo en el frente. Y estos son brigadistas de la Centuria Bastones Sozzi. Esta foto aparece publicada en el diario Ahora, que era un diario republicano, se editaba en Madrid, cuidaba mucho la información gráfica. Lo que pasa es que a medida que fue avanzando la guerra, pues, con las carencias de papel y demás, papel de poca calidad, las fotografías fueron perdiendo nitidez.
esta centuria de voluntarios italianos formó parte de la columna Libertad López Tienda, que se organizó aquí en Cataluña y en la que tomaron también parte muchos voluntarios vascos que habían escapado de la encerrona fascista en Irún, habían cruzado la frontera, habían atravesado Francia y habían vuelto a ingresar en zona republicana por la frontera de Girona. Y bueno, pues se enrolaron en esta columna y luego ya cuando llegaron a Madrid pues la abandonaron y se integraron en las milicias vascas antifascistas que combatieron en la capital de la República. El asunto de los refugiados vascos es muy curioso porque aquí en Cataluña llegó a haber censados, igual había más, del orden de, durante la guerra, 80.000 refugiados vascos. No solo combatientes, estos eran combatientes, sino mujeres, niños, ancianos y demás. La primera oleada fue cuando cayó Irún, cuando llegaban los fascistas, cruzaron el puente internacional, llegaron a Francia, a territorio francés, perdón, algunos se establecieron en Iparralde, en Euskadi Norte, pues porque tenían conocimiento, amistad, pero bueno, había gente que no había oído con lo opuesto, y entonces pues entraron otra vez en territorio republicano y bueno, pues aquí se les acogió, pero bueno, estamos hablando de 80.000 personas, una masa de refugiados bastante notable. El propio gobierno vasco tuvo que refugiarse aquí en Cataluña, en la calle Pi Margall de Barcelona tuvo su sede, hubo hasta una emisora de radio del gobierno vasco aquí en Cataluña. Aguirre tenía unas relaciones muy fraternales con País. Bueno, ya que estamos con las milicias antifascistas, son dos tipos, dos voluntarios de las milicias antifascistas que estaban ocupando, entre otras cosas, el Parque del Oeste, el barrio madrileño de Argüelles, que fue uno de los más castigados durante la guerra en Madrid. Y he puesto estas dos fotos porque me hace mucha gracia. El primero es un teniente que va con una gorra de esas como las que llevaban los voluntarios de la columna de Urruti. Tiene una pinta así un poco... y este lleva una bombeta de artillería ahí en la chapela y luego el resto pues se nota que están ahí. Como veis, este lleva ahí un brazalete con la icurriña. Otro que está ahí atrás lleva en el gorro, en la boina, lleva también una icurriña, que era, digamos, el distintivo que caracterizaba a las milicias vascas antifascistas, antes de que luego ya se integraran dentro del organigrama del Ejército Popular de la República. Y estos son también otros. Durante esos primeros meses de la guerra, la prensa madrileña hizo mucha propaganda de las milicias antifascistas. Hay cantidad de reportajes en las revistas y en los periódicos de la época. Y claro, ¿qué pasaba? La reproducción de esas fotografías era siempre en blanco y negro. Entonces, posteriormente, muchos libros se identificaba esta foto como, son voluntarios británicos, son brigadistas británicos. No, son vascos. Igual algunos llegaste a conocer un libro que se editó, yo creo que también en Barcelona, un libro de gran formato que se titulaba España en llamas. Esta foto aparece ahí y dice que son brigadistas británicos, pero no fueron los únicos en confundirlo. Es una foto, a mí me parece una foto muy buena, al margen de que sean vascos. Bueno, seguimos con los discos. Vamos a escuchar otra canción de las que grabó Ernst Busch con los coros de la 11 Brigada. Los cuatro generales, Mamita Mía, los cuatro generales, Franco, Sanjurjo y Mola, que para Nochebuena serán ahorcados. Vamos para allá.
generales, los 4 generales, los 4 generales, mamita mía, que te han tardado, para la noche buena, para la noche buena, para la noche buena, mamita mía, serán ahorcados. Madrid, quien resiste, Madrid, quien resiste, Madrid, que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, de la bombardería, de la bombardería, de la bombardería, mamita mía, los madrileños. Madrid wunderbares, mamita mía, die wollten sie nehmen, doch deiner treuen Söhne, doch deiner treuen Söhne, mamita mia, braucht dich nicht zu schämen, und alle deine Tränen, mamita mia, die werden wir rächen, und alle unsere Knechte, mamita mia, die werden wir rächen. Bueno, supongo que habéis leído el texto, o sea que no digo más. Esas canciones de la guerra de la independencia de España se grabaron en el 28 de diciembre de 1938, cuando ya la guerra estaba dando sus últimas boqueadas. Se grabaron en París, se editaron en París en un sello llamado La Voz de España, que en realidad era un sello subsidiario de Le Chant du Monde. Es un sello muy conocido, todavía existe, ¿no? Como canciones del Ejército Republicano Español. Rodolfo Half, la orquesta estaba dirigida por Rodolfo Halfer y Gustavo Cataluga, y los cantantes eran de Le Chant. Esas son las canciones que luego se editaron en los años 60, cuando ya se produce un cambio generacional dentro del mundo de la resistencia antifranquista. Comienzan, pues no sé, las primeras huelgas obreras, comienza la resistencia armada se reanuda la resistencia armada contra el franquismo, y entonces parte de estas canciones, no todas, se recuperan y se incluyen en este disco Chant de la Guerre d'Espagne, que tenía, es un disco doble, de estos de carpeta, reproducía el Guernica. Y en ese disco se incluyen también 4 canciones grabadas por la Cobla de Barcelona, que era la cobla oficial de la Generalitat, y que también había editado una serie de discos parecidos a esta en Francia. Entre ellas son naturalmente versiones instrumentales, ¿no? Segadors, La Santa Espina, y otras dos, no me acuerdo ahora cuáles son, pero bueno, que compartían en el disco, era compartido por interpretaciones de los cantantes vascos de Eresoinka, que fueron los que grabaron estas canciones, y la Cobla de Barcelona. Perdona, ¿de qué año es este disco? ¿Perdona? ¿De qué año es? Esto es del año, yo creo que del año 62-63. Si tienes un interés especial, lo puedo mirar, ¿eh? Vamos con más voluntarios internacionales.
Bueno, si queréis preguntar algo que no ha quedado claro, no os cortéis, ¿eh? Americanos, os recibimos con alegría, como decía. Esto es también Barcelona. Era un poco el punto de llegada de la mayoría de los voluntarios internacionales. Van todos, ¿no? Veis también muy con calzado, buenas botas, uniformados. Incluso uno hasta lleva con una corbata. Llevan canadienses. Y aquí volvemos a encontrar otra vez brigada, en la pancarta, brigada internacional. O sea, estamos hablando solo de una brigada. Lo que nos dice, claro, que esto era en los comienzos de la guerra. Y ahí, bueno, no sé qué americano, será batallón americano, Abraham Lincoln, centuria y fascista, brigada internacional. Entre estos brigadistas estuvieron también los famosos brigadistas irlandeses de la columna Connolly. Habían comenzado estos, los irlandeses, no eran muchos, pero bueno, se hacían notar. Habían estado primero integrados en el batallón Mackenzie Papineau, que era un batallón británico. Pero ya sabéis que los irlandeses y los británicos no se llevaban muy bien. Entonces hicieron una asamblea, los brigadistas irlandeses, y dijeron, oye, de aquí nos vamos, y nos vamos con los americanos. Y entre ellos estaba Frank Ryan, que era un legendario dirigente del IRA. Y las canciones que cantaron estos voluntarios americanos, pues fueron grabadas también en su día, en 1940, tanto por Pete Seeger como por Buddy Guthrie, bien conocidos, que yo creo que no necesitan presentación, en este disco. Canciones de la Brigada Lincoln. Era conocido popularmente como Brigada Lincoln, aunque no era una brigada, era un batallón. Y ahí encontramos las canciones que grabaron. Jarama Valley, la canción Cookhouse, la canción el hornillo, la cocina, el joven de Alcalá, la canción del intendente, Viva la 15 Brigada, el 5º Regimiento y Si me quieres escribir. Bueno, algunas son muy conocidas. Igual la segunda, la tercera y la cuarta lo son menos, pero las otras, Viva la 15 Brigada, el 5º Regimiento, Si me quieres escribir y Jarama Valley, sí, son muy conocidas. Estas son fotos tomadas durante la batalla del Jarama. Estos no son posados, estas son fotos reales. Este es un banderín del batallón británico, de la 15 Brigada. Estaba tanto el batallón británico como el batallón americano, como los irlandeses que fueron de uno a otro, estaban en la 15 Brigada, porque en la medida en que se fueron organizando las brigadas, trataron de agruparlas por grupos idiomáticos, ¿no? Pues, habría un problema, de repente te encuentras con gente de 53 países, cada uno hablando una lengua diferente, pues no sé, para transmitir las órdenes y demás, un poco difícil, ¿no? Y este estandarte de combate es curioso porque ahí aparecen reflejadas todas las batallas en las que estuvieron implicados los combatientes del batallón británico, ¿no? Que son, pues, no sé, lo que comentaban es que se las utilizaba sistemáticamente como tropas de choque y que por eso tuvieron tan elevado número de bajas, ¿no? O sea, aparece Madrid, Córdoba, Jarama, Brunete, Quinto, El Chite, Gandesa, Pandols, Cabal, la Sena Cabal, bueno, sin más. Y posiblemente la canción más popular y más conocida de la 15 Brigada, tanto del batallón Lincoln como el resto de los combatientes que formaban parte de la brigada, pues fue esta, el Valle del Jarama, que es una adaptación de una canción popular norteamericana, Red River Valley, una canción de vaqueros. Entonces, la pequeña historia de la canción es que primero apareció publicada en forma de poema.
En la batalla del Jarama, esta gente de la 5ª Brigada sufrió unas pérdidas terribles, porque llegaron aquí a España, les uniformaron de cualquier manera, les dieron un fusil y venga a pelear. Muchos eran novatos, inexpertos, no habían combatido en la Primera Guerra Mundial ni tenían instrucción militar. Y entonces ahí sufrieron muchísimas pérdidas. Y entonces en un periódico mural de la brigada se publicó el texto de la canción en forma de poema. Luego, pues posteriormente, era obra de un brigadista escocés de Glasgow, que murió posteriormente en los combates, o sea, no pudo regresar a su hogar. Y luego los americanos le pusieron música a ese poema y lo adaptaron. De todos modos, hay diferentes versiones de... Eso pasa mucho con las canciones de la guerra, ¿no? Que hay distintas versiones, sobre todo si no se han grabado, no se han codificado en forma de grabación, pues encuentras cantidad de variantes sobre el mismo tema. Bueno, pues lo vamos a escuchar, si os parece, ¿no? There's a valley in Spain called Jarama. It's the place that we all know so well. It was there that we gave up our manhood, where so many of our brave comrades fell. We are proud of the Lincoln Battalion and the fight for Madrid that it made. There we fought like true sons of the people as part of the 15th Brigade. Now we're far from that valley of sorrow, but its memory we never will forget. So before we conclude this reunion, let us stand to our glorious dead. There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we gave up our manhood, where so many of our brave comrades fell. Estas grabaciones se continuaron publicando en Estados Unidos. Bueno, luego también llegaron aquí algunas ediciones ya después de la muerte de Franco, refundidas cuando sale al mercado el disco microsurco. Los LPs de vinilo se refunden en un solo disco. Aquí dos ediciones, se ve, ahí las portadas no se lee muy bien, pero bueno, canciones del Lincoln y de las Brigadas Internacionales. Esa es otra edición, a las que se añaden canciones de este disco, del que luego hablaremos, tras el alambre de Espino. 6 canciones de los campos de concentración, cantadas por Bart van der Schellin y el coro de los exiliados. Luego volveremos sobre ello. Luego posiblemente conozcáis estos discos. Estos se llegaron a editar incluso aquí. Son
los mismos que hemos visto antes, se editaron en 2 LPs. En uno de ellos, por cierto, vuelve a aparecer el Guernica como leitmotiv de la portada. Son canciones de, pues eso, ¿no? Ernst Busch, Pete Seeger, más las canciones que se incorporan de ese brigadista holandés Bart van der Schelling que hemos visto en la portada anterior, del disco anterior. Y estas canciones siguen estando todavía en catálogo. Los derechos los tiene el sello Folkways de Estados Unidos, que es un sello propiedad del Instituto Smithsoniano, y claro, cuando aparecen ya los CDs, ¿qué hacen? Cogen todas las canciones de los dos LPs y los refunden en un solo disco, y están todas las canciones que aparecieron publicadas ahí, están grabadas en este disco que todavía está en catálogo. Y este es un disco muy interesante que está editado también en Cataluña. Se editó, es del sello Dismeri, que todavía funciona y tiene un catálogo bastante amplio. El disco está descatalogado, pero bueno, yo creo que también en los mercados de segunda mano y demás se puede obtener. Y es una recopilación de, bueno, pues de un montón de canciones, ahora las vemos, ahí están. Están las de los discos a los que he hecho referencia, de las canciones de la Brigada Lincoln, del Batallón Lincoln, las 6 canciones para la democracia de Ernst Busch, y luego mete aquí una serie de bonus track que son versiones de Ernst Busch de canciones, pero son versiones hechas posteriormente, ya en la República Democrática Alemana, en los años 60. Aparece otra versión distinta de Jarama Valley hecha por Buddy Guthrie, y aparecen también dos canciones de Paul Robeson, del que hemos hablado antes y del que vamos a volver a hablar enseguida. Paul Robeson. Esas 2 canciones fueron editadas en este disco de Paul Robeson. Es también, bueno, es un disco, son 3 discos dentro de un álbum, 3 discos de estos de pizarra, de 78 revoluciones por minuto, y llama muchísimo, ¿no?, la atención su portada, ¿no?, inequívocamente antifascista, ¿no? Es un hombre, bueno, una mujer, una persona liberada de sus cadenas, apuñalando la serpiente del fascismo, del nazismo. No sé si se ve bien, se reproduce bien, eso es una cruz romana. Y aquí tenemos, como os decía, era un individuo excepcional. Llegó a ser jugador profesional de rugby. Y aquí le vemos interpretando a Otelo, el Moro de Venecia, la obra de Shakespeare. Bueno, igual ya últimamente se ha superado el récord, pero en su momento tuvo récord de representaciones en Broadway. La obra interpretada por él. Está considerado también el padre del espiritual negro. Fue el que seguramente, bueno, le conocéis, ¿os acordáis de la obra aquella película que se llamaba Magnolia? Sí. Salía un negro cantando All My River. ¿Suena alguno? O era él. Aquí le vemos durante la guerra visitando a sus compatriotas del batallón Lincoln, entre ellos a los negros que formaban parte del batallón, ¿no?, que tenían un trato además igualitario, ¿no?, al contrario de lo que pasaba, de lo que sucedía con ellos en su país. Y este es uno de los discos de las canciones que grabó. La hemos escuchado antes, los 4 generales, y grabó también esta otra, The Pet Box Soldiers, los soldados del pantano de Timor Soldaten. Es una de las
múltiples versiones, que si os parece, pues la vamos a escuchar ahora, sobre todo para que escuchéis un poco la voz de este hombre, ¿no? La voz excepcional que tenía. Far and wide as the eye can wander, heath and bog are everywhere. Not a bird sings out to cheer us, oaks are standing gaunt and bare. We are the peat bog soldiers, we're marching with our spades to the bog. Up and down the guards are pacing, no one can go through. Flight would mean a sure death facing, guns and barbed wire greet our view. We are the peat bog soldiers, we're marching with our spades to the bog. But for us there is no complaining, winter will in time be past. One day we shall cry rejoicing, homeland dear, you're mine at last. Then will the peat bog soldiers march no more with their spades to the bog. Doch für uns gibt es kein Klagen, wie kann's nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann sehen die Moorsoldaten nicht mehr mit den Spaten ins Moor. Dann sehen die Moorsoldaten nicht mehr mit den Spaten ins Moor. En la última parte la cantaba en alemán. Otra cosa que se me ha olvidado decir es que hablaba, me parece que 12 idiomas. Luego en Estados Unidos fue misericordiamente perseguido, porque como era de izquierdas, pues intentaron acabar con su memoria, no lo consiguieron, porque era universalmente conocido. Llegó a grabar el himno de la Unión Soviética en inglés y tenía un disco también dedicado a la Revolución China, Chile, que era también un álbum como este con canciones en chino. Y bueno, era un... Encima negro, ¿eh? Encima negro. Y yo es un hombre al que le tengo mucho cariño, porque tuvo un comportamiento muy solidario con los vascos. Esto es un acto que se celebró en el Royal Albert Hall de Londres, pocos días después de la caída de Bilbao, el 24 de junio de 1937. Y es un festival en ayuda a los niños vascos refugiados en Inglaterra. Veis cómo ahí figuran entre los oradores Picasso, el escritor alemán Heinrich Mann, antifascista y exiliado, estos dos señores que no sé, no los conozco, pero supongo que serían también notables, ¿verdad? La duquesa de Azor, que era un personaje curiosísimo, era la presidenta del Comité de Solidaridad con la República y era, vamos, una Margaret Thatcher de la época, fue ministra conservadora, pero era furibundamente antifascista. Y este acto está también muy unido con Guernica, como veremos ahora. Este es el programa de mano del acto. Es, que yo sepa, la primera ocasión en la que aparece públicamente un boceto del Guernica de Picasso. La exhibición del Guernica de Picasso no se produce hasta julio en el pabellón
de español, el pabellón de la República, de la Feria Internacional de París, hasta el mes de julio. Pero ya previamente al 24 de junio, él había cedido este boceto del Guernica, la Piedad, la mujer con el niño, para que figurara en el programa de mano del acto. Y ahí encontramos, bueno, a la doble sanción encontramos a Picasso. Picasso finalmente no fue, cedió él, pero porque entonces estaba muy atareado, estaba prevista su presencia, pero estaba muy atareado con la colocación, había terminado ya el Guernica, pero estaba muy atareado con el tema de la colocación allí en el muro, en el paño de pared, aquel que le habían dado en el pabellón. Vuelve a aparecer, bueno, pues el que hemos visto antes, Henry Mann, y aparece retransmisión de radio desde Moscú por Paul Robeson. Él estaba en Moscú entonces. Y entonces, como dice, bueno, pues por radio, claro, las conexiones en aquella época eran, como eran, desde Moscú hasta Londres. Y entonces cogió el tío, agarró un vuelo y se presentó en el acto, intervino en persona, hizo un discurso que luego parte del cual figura en su epitafio haciendo referencia a Guernica, poniéndolo como ejemplo de barbarie. Y luego en la lista de adherentes, pues figuran, es una pena que no sé, posiblemente no se ve con, figura gente, H.G. Wells, Virginia Woolf, Auden, Cecil Day-Lewis, bueno, y otra gente que yo no conozco, pero bueno, con eso ya es un poco la flor y nata de la intelectualidad británica de la época, porque Gran Bretaña, el gobierno, hay que distinguir la actuación del gobierno de Gran Bretaña y la del pueblo británico, porque se volca, en el caso además que nosotros conocemos muy bien, que es el de los niños vascos, pues se volcaron con ello. Y esta es otra muestra de solidaridad de Paul Robeson. Este es un disco con algunos de sus temas más conocidos. El primero es un espiritual negro, el segundo, luego ahí tiene otro por la otra cara. El segundo es un poema recitado, y aquí podemos ver en la galleta del disco, dice: esta grabación fue hecha por Paul Robeson en ayuda de los niños vascos, del Fondo de los Niños Vascos Refugiados. Bueno, y ahora vamos con otro cantante, mi judío favorito, Mas Parker, que era un judío neoyorquino. Entre el 25, se calcula que entre el 25 y el 30% de los voluntarios de las brigadas internacionales eran judíos. No de religión, obviamente, porque eran, igual había alguno que era religioso. Tiene su explicación, porque eran digamos que eran los perseguidos en aquella época, entonces tendían a vincularse a partidos de izquierdas. Y este era un trabajador neoyorquino que se había curtido zurrándose con los nazis alemanes que tenían una organización allí en Nueva York, y se apuntó voluntario en las brigadas internacionales. Aquí le vemos en 1936, cuando llegó con la manta terciada, y acabó finalmente aquí. Este es el monasterio de San Pedro de Cardeña, al lado de Burgos, que fue reconvertido por el gobierno franquista en cárcel de extranjeros. A medida que fue avanzando la guerra, pues iban primero en los primeros momentos a los brigadistas, pues no les hacían prisioneros, cuando les pillaban les limpiaban el forro, les mataban. Luego después se dieron cuenta de que les venía muy bien para hacer sus cambios de prisioneros, trapicheos con los gobiernos de origen de los brigadistas y demás, y acabaron internándolos en este monasterio reconvertido en cárcel, donde vuelven a coincidir con prisioneros vascos, y eso además luego se refleja en el repertorio de canciones de nuestro amigo Mas Parker, como tendremos la oportunidad de ver.
Esta es una foto del monasterio de San Pedro de Cardeña, pues obligándoles a todos a levantar el brazo en alto, a todos los prisioneros. Y en 1972, Mas Parker grabó este disco con canciones que él había estado cantando en el monasterio de Cardeña. Se tituló Al tocar Diana, canciones de una prisión de Franco, y son canciones en español, inglés, ruso, hebreo y yiddish. Y ahí volvemos a encontrar un punto de conexión, en este caso con Euskadi o con el cancionero vasco, no diría yo que antifascista. Bueno, es antifascista en la medida en que lo cantaba él. Por ejemplo, esta canción popular iba a decir de Euskadi, no, de Bilbao. De Bilbao. De Bilbao, sí, sí. Porque él hace, es curioso cómo después de tantos años hace una... Se nota que no tenía ni puta idea de lo que estaba cantando, pero tenía yo digo que tenía un oído extraordinario porque la calca, o sea, lo que es el tono, y claro, después de tantos años, claro, estamos hablando de 1972, le dejaron en libertad, creo que en el 39 fue cuando les canjearon, o sea, de 30 y pico años después, el tío todavía no se había olvidado de las canciones y las cantaba, las reproducía fonéticamente como a él le sonaban. Vamos a ver varios ejemplos que son muy cortitas además. Bilbao, por ver la orilla y el mar. Un inglés vino a Bilbao, por ver la orilla y el mar. Pero al ver las bilbaínas, ella no se quiso marchar. Entonces dijo, ¿Qué digo? vale más una bilbaína con su cara bonita, con su gracia y su sal, con su gracia y su sal, que todas las americanas con su inmenso caudal, con su inmenso caudal, con su inmenso caudal. Y aquí una jota navarra de Raimundo Lanas. La jota, bueno, no la podéis decir, quisiera volverme hiedra y subir por las paredes y entrar en tu habitación. Entonces él dice, lo de quisiera, ¿no? Dice, ¿qué será? Bueno, la escuchamos también, ¿sí? Porque... Quisiera. I heard this sung by a small boy in a village we passed through. I took it to be a lullaby. Quisiera
En el disco incorpora un montón de notas. Bueno, yo he extraído ahí las letras, bueno, tal y como él las interpretaba, dando información muy interesante de cómo fue su participación en la guerra, cómo lo hicieron prisionero y demás. Y cuenta que cuando él estaba allí en San Pedro de Cardeña, conoce estas canciones, dice, son vascas, porque coincide allí con los prisioneros vascos, y entonces, bueno, pues la primera, vasca sí, bueno, de Bilbao y esta de Navarra, pero, por ejemplo, canta también Asturias Patria Querida y dice que también esa canción es vasca, lo cual quiere decir que seguramente se la enseñó algún prisionero vasco. Y luego, bueno, al margen de estas canciones de carácter más... tiene más canciones, bilbainadas. Yo estoy seguro de que era el que se las enseñó, era algún gudari, era de Bilbao o de los alrededores. Y esta, la que da título al disco, es muy interesante, al tocar Diana. Esta, según él cuenta en sus notas, era una canción que cantaban los prisioneros cubanos que estaban allí, de las brigadas internacionales. Hubo bastantes voluntarios cubanos en las brigadas. Tenían tres orígenes distintos, o procedían directamente de Cuba, o procedían de la comunidad cubana en Estados Unidos, fundamentalmente en Nueva York, o eran cubanos que cuando estalla la guerra les ha pillado, les pilla en España. Y entonces dice, esta canción es cubana, y luego digo, no, la música es de un tango, es de Tomo y Obligo. Y me parece una canción interesante porque describe las condiciones en las que vivían, comían, cómo les trataban en San Pedro de Cardeña. Bueno, la ponemos. Al tocar Diana por la mañana, lo dice a gente todas a formar, entrar en fila, salir al patio, y a la bandera después saludar, al sopayazo, al primer plato, para almuerzo nos suele llamar, con desagrado muy bien marcado, soy prisionero, tienes que aventar. Hoy nos daban los dos churros, es cosa que no varía, el que modo venenaba la comida del penal. Las lentejas y judías que los dan todos los días, debajo una lluvia de palos que no te dejan comer. Todas las tardes nos dan sermones, hermanos míos nos suelen llamar, unos señores que con sotana debajo. Otro campo de concentración. Este es el campo de Bourges, Le Champ de Basque, el campo de los vascos, que se construye, de hecho se llama el campo de los vascos porque lo construyen prisioneros vascos
que habían salido huyendo durante la retirada aquí en Cataluña. Entonces, en primera instancia, los vascos que estaban en los campos de Nargelers, en Brams, en Saint Ciprián, merced a gestiones hechas por el gobierno vasco, son reagrupados y enviados a Gurs para construir este campo. No está exactamente en Euskadi, está en la muga con euskadiano del Bear. Y son trasladados ahí, entre 4.000 y 5.000, construyen el campo y luego ese campo está destinado a albergar en principio otros dos tipos de prisioneros, porque luego después tuvo una vida muy larga hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Vascos, brigadistas que se habían quedado sin país, esto es fundamentalmente austríacos, alemanes e italianos, que no podían regresar a su país por razones obvias. Y luego también brigadistas de otras nacionalidades que, bueno, se habían visto atrapados en la vorágine político-administrativa del final o de los coletazos finales de la guerra y no habían podido regresar a sus países. Y luego hay un tercer colectivo que es el de republicanos españoles, pero no combatientes republicanos españoles cualquiera, sino aquellos que tenían una cierta cualificación. Mecánicos de aviación, conductores, pilotos, son todos internados ahí en Gurs, en unas condiciones penosas, no tan penosas como las de Argelers y demás. Esto es, claro, lo que hubo con la retirada fue lo más parecido a una catástrofe humanitaria de las que hablamos, bueno, que son tan frecuentes en estos días. Entonces, bueno, pues el gobierno francés pues tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. No se podían decir de ellos que eran prisioneros de guerra, pero sí internados. Y se producían escenas, bueno, este es una fotografía aérea del campo, esto es un dibujo hecho por un cuadro hecho por uno de los presos que estuvo allí en Gurs. Y estos son los restos que quedan hoy del campo. Pero aquí se encontraba el campo de internamiento francés de Gurs, donde fueron internados 23.000 combatientes republicanos españoles, 7.000 voluntarios de las brigadas internacionales, 120 patriotas resistentes franceses, 12.860 judíos. Eso ya es en años posteriores a la guerra, ya durante la Segunda Guerra Mundial. E incluso, aunque no lo pone aquí, después, una terminada guerra, fue utilizado por los franceses para internar allí a franceses colaboracionistas. El campo fue destruido. Y esto es lo que era, esto era la avenida central del campo, luego ahí plantaron, no sé si chopos, eucaliptos o qué, la avenida central. Este es lo que queda, el suelo de uno de los pabellones, y este es el cementerio de allí del campo de Gurs, porque claro, las condiciones eran tales que murieron cantidad de prisioneros. Y como decía, se daban escenas tan curiosas como estas. Esto apareció publicado en la revista Regards, que era una revista francesa próxima al Partido Comunista, en la que vemos el 14 de julio de 1939 una fiesta organizada por los prisioneros a la que invitan a las autoridades del campo. Insisto, no era un campo de exterminio, era un campo de internamiento. Había cierta tolerancia, a la gente le dejaban que saliera del campo, que volviera. No eran unas condiciones tan penosas como las que había, por ejemplo, en Argelers y demás campos aquí cuando la retiraron. Pero a pesar de todo, bueno, era un sitio muy duro. En ese reportaje aparece aquí un coro vasco que había, el coro Euskametza, y este era Lorenzo Muguruza, director del coro. Y esta era la orquesta vasca del campo de Gurs. Había varias orquestas, porque, por ejemplo, los brigadistas tenían también, claro, entre los brigadistas había todavía músicos, entonces formaban este tipo de agrupaciones.
Esta orquesta vasca estaba dirigida por Regino Sorozábal, que era hermano de Pablo, del compositor Pablo Sorozábal. Y esta es la cara menos amable del campo. Este es el interior de uno de los barracones. Los barracones que se construyen en el campo eran unos barracones prefabricados que pertenecían al ejército francés y que habían sido utilizados en su día durante la Primera Guerra Mundial para albergar a los miembros del ejército de Estados Unidos que acudieron en la última fase de la Guerra Mundial. Eran unas construcciones, bueno, pues muy endebles. Si hacía calor te morías de calor, y si hacía frío te morías de frío, y si llovía te mojabas. Y claro, estaban hacinados además, ¿no? Y ahí a la derecha podemos ver a lo que supongo yo es un brigadista italiano, porque está leyendo un periódico mural en italiano, que le falta una pierna. Y en ese mismo reportaje, junto con el reportaje, digamos que festivo, ¿no? En el que ahora, bueno, pues aquí somos todos amiguetes, los prisioneros, las autoridades, festejamos la toma de la Bastilla, pues aparecía la cara B de la historia, que era esta. Un reportaje sobre los mutilados del campo de Gurs. Podemos verles. Piernas, brazos amputados. Y ya volvemos al brigadista holandés del que hemos hablado antes, a Bart van der Sel, que era este hombre. ¿Veis ahí este detalle que tiene una férula metálica en la mandíbula? Es porque fue herido varias veces y en la última recibió un impacto de metálica en el cuello y le dejó durante varios años, tuvo que seguir llevando esa férula hasta allá, porque aquí por lo visto no le atendieron los médicos, no lo supieron, y luego ya cuando regresó, él era holandés, pero regresó a Estados Unidos, tenía mucha relación con Estados Unidos, y allí luego ya pues parece que le arreglaron. Y en Estados Unidos le dieron de baja, o sea, le dieron una vez, se reincorporó al combate, le volvieron a herir y entonces ya le declararon inútil para el combate. Entonces cuando volvió a Estados Unidos, pues grabó un disco con 6 canciones de los campos de concentración, que era una versión de La Joven Guardia, otra de El Frente Unido, bueno, luego las veremos. Y, perdón. ¿Sabes qué pasó con los prisioneros internacionales cuando cayó Francia? Cuando cayó Francia, pues que salieron en estampida y eso ya fue un sálvese quien pueda. Algunos luego les cogieron y les trincaron y les mandaron a los campos de exterminio. Aquí le vemos, esto es una comida de antiguos miembros del batallón Lincoln en Nueva York, y ahí le vemos, sigue todavía llevando la férula esa en la mandíbula. Y aquí ya parece que se la ha quitado, es este de aquí de la izquierda, está junto a Paul Robeson, también en un acto de estos otros dos que no sé quiénes son, pero que tienen ahí el brazalete con la estrella de 3 puntas de las Brigadas Internacionales. Están en un acto de esos cantando, pues, supongo que canciones de las brigadas. Y en los discos, otra vez volvemos a los discos de 78 revoluciones de pizarra y demás, 3 discos en un álbum, y entre otras aparece esta canción, voy a intentar, que es la canción del campo de Gurs. Vamos a escuchar. Es obra de un brigadista alemán. Es una traducción un poco macarrónica, con
Genau an Frau Freunde, zurück nach Spanien an manchen Tag. Wir enden da, wir stecken voller Leben, Bergano, wir sind am Tag. Und nach Kassett, wir heizen und wir leben, bei uns jetzt allein die Tag. Wenn nur Deutschland Österreich schöner steht, die auf Bildung und Befreiung der Heimat denkt. Wir sind zum Lauf, wir stecken voller Leben, wenn unser Bier einmal verlegen, einmal die Kälte, Rettung voran und das Leben vergällt. Doch wir wissen, einmal wird kommen, der Tag, an dem wir der Stapel abfällt. Wir hinten lauf, wir stecken voller Leben, einer Galopp, wir sind am Bad. Und nach Kassett, wir weiten unser Leben, bei uns gilt allein die Tat. Denn vor Deutschland Österreich Söhne singt, die auf Bildung und Befreiung der Heimat singt. Wir hinten lauf, wir stecken voller Leben, bei uns gilt allein die Tat. Esta es son las canciones del disco en la que encontramos una cosa muy curiosa, que es una versión de El Segador. Que, si os parece, la vamos a escuchar. No es la versión original del disco, porque no la he podido encontrar. Posiblemente se perdió en su día, y las grabaciones de este hombre, que luego se incorporaron en los discos que hemos visto antes de la Brigada Lincoln y de las 6 canciones para la democracia, pero en 1966, unos años antes de su muerte, le hicieron una entrevista, una serie de entrevistas donde este hombre contaba su vida y sus experiencias, y esa entrevista luego se digitalizó y se guardó en los archivos de ALBA, que es bueno, murieron todos, pero bueno, los que mantienen vivo el recuerdo de la Brigada Lincoln, que tienen una revista que se llama El Voluntario, de Volunteer, y en esas declaraciones que él hacía, contando su vida, dice que cuando estaba en Barcelona, dado de baja del frente, que hubo un bombardeo, dice, y mataron a 50 mineros. A mí y que durante el funeral de los 50 mineros se cantó El Segador, y que eso se le quedó ya profundamente grabado a mí. Yo lo de los 50 mineros en Barcelona en un bombardeo, me pregunto, 50 miners, ¿no? Mineros, no querría decir igual menores o no sé, porque eso sí tendría sentido. Es decir, en Barcelona matar 50 mineros en un bombardeo. Pero bueno, lo dejo ahí. El caso es que él, todavía en 1966, vuelve a decir que recuerda todavía al Segador y lo vuelve a cantar. Lo escuchamos. Vuelve a cantar el tema. Él mismo se acompaña al piano, tocaba el piano, este hombre. Oh,
este hombre, Bartholomeus van der Selen, luego durante la época de la caza de brujas fue perseguido por las autoridades americanas, tuvo que exiliarse, cruzó la frontera y se refugió en México, y allí estuvo viviendo muchos años hasta que ya, bueno, al final pudo volver y murió en 1972. Y recientemente escribieron, hay una holandesa escribió una biografía sobre él, está publicada en inglés, por lo menos en castellano no creo. Y ahora ya vamos a hablar un poco de la canción que hemos escuchado antes en la versión en inglés de Paul Robeson, la de Pitbull Soldier. Este es el original que grabó Ernst Busch con el coro de la 11 Brigada en Barcelona, y que, bueno, de la que existen infinidad de versiones. Se calcula que unas 500 versiones, porque esta canción, ¿qué pasó con ella? Se crea en el campo de concentración de Borgermoor, que fue uno de los primeros campos que abrieron los nazis en 1933, una vez toman el poder, para internar allí a todos los opositores políticos, comunistas, socialistas, anarquistas, intelectuales, se consideraban peligrosos, etc. Esta es otra foto del campo de concentración. Como veis, no era un campo de exterminio, pero ya se ven algunas de las características comunes con los campos de exterminio nazis, las alambradas, posiblemente electrificadas, doble línea de alambradas y demás. Y este es un dibujo hecho por uno de los internos. Estaban uniformados, llevaban unos uniformes verdes, luego después en los campos de concentración les pusieron aquellos uniformes que eran azules, a rayas azules y blancas, entonces eran verdes, supongo que consiguiendo a partir de tejido conseguido del ejército, de estudiantes militares y demás. Y entonces les tenían allí cavando en las turberas, era una zona de turbas, y entonces pues les tenían allí, les mandaban a hacer agujeros, baleando todo aquello y luego después a cerrarlos, y a otro sitio a hacer lo mismo. Y entonces les ve a todos con la pala al hombro, vigilados naturalmente por un guardián con un arma de fuego. Y allí deciden hacer, y les dan permiso para ello, deciden hacer una fiesta, crear un espectáculo, como hemos visto también en el campo de Gurs, y se lo permiten. Y entonces estos tres prisioneros, de los que, bueno, pues conocemos los nombres y tenemos las fotografías, para ese espectáculo componen una canción, que es esta, la de los soldados del pantano, de Mort Soldaten. Hacen a mano una partitura, Wir sind die Mort Soldaten, y esa partitura la sacan clandestinamente del campo por medio de la esposa de uno de los prisioneros. Y entonces, bueno, pues se empieza a difundir, llega aquí de la mano, llega al Estado español de la mano de las brigadas internacionales, y luego después, ya durante la Segunda Guerra Mundial, se expande por todos los campos de concentración, tanto de prisioneros como de exterminio y demás, y se va transformando, se adapta a diferentes idiomas, fundamentalmente, aparte del original alemán, al inglés y al francés. Y en Francia, bueno, acaba teniendo las características o las connotaciones de himno, iba a decir oficial, oficioso. De hecho, recuerdo que hace poco, cuando a Simone Veil, la antigua ministra de Bienestar Social de Francia, muy conocida por su postura a favor de la legalización del aborto, la entierran en el Panteón. Ella era judía y había estado internada en Auschwitz. Y cuando la van a enterrar, van tocando la orquesta de la Guardia Republicana, supongo, van tocando la de Mort Soldaten. Bueno, Le Chant de Porte, que dicen los franceses, o Le Chant de Marais también la conocen así. El caso es que también, como vemos, figura esta es la primera
ya en la primera edición del Cancionero de las Vedas Internacionales ya figura la canción. Y vamos a escuchar la original que grabó Ernst Busch. Yo he metido aquí una traducción, adaptación, hecha por Kiko Pi de la Serra. Lo que pasa es que le he cambiado alguna cosita que cantaba un poco así con la cosa del... No sé, me parecía que estaba un poco reñida con la métrica, pero bueno, esencialmente es la letra es la que grabó Pi de la Serra en ese disco que era Canciones contra el fascismo, hace ya un montón de años. Y bueno, el original de Ernst Busch, de Die Moorsoldaten, suena así. Die Moorsoldaten. Das Lied unserer Kämpfer in dem deutschen Konzentrationslager. Wohin auch das Auge blicke, Moor und Heide nur ringsum, Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Mordsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Mordsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Auf und nieder gehen die Pfosten, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, Vierfach ist und zäumt die Burg. Wir sind die Mordsoldaten und gehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Mordsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Gott für uns die einklagen, ewig kann nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann